Hola, un saludo para todos. El tema que elegimos mis compañeros y yo para la actividad número 3 de la materia se llama Influencia tecnológica en la comunicación del ser humano. Época prehistórica. Enfoque introductorio e inicios de comunicaciones en la prehistoria. Antes de empezar a hablar y buscar transmitir la idea de las mayores influencias tecnológicas en la comunicación del ser humano, se debe empezar a desglosar conceptos claves y básicos de este tema. Para empezar, debemos tener muy claro, al fin, qué es la comunicación. La comunicación es el acto nacido de la conciencia destinada a transmitir un mensaje de un individuo a otro. Nos centramos en la comunicación más compleja, que es la que se da entre los seres humanos, que es aquella donde ya se maneja una base de idiomas, semánticas, estructuras, etc. Se aclara esto ya que existe también unos métodos y formas de comunicación particulares no racionales, que se da, por ejemplo, entre los animales. Retomando entonces la comunicación humana, independiente del medio y finalidad que se tenga, la comunicación tiene partes fundamentales para poder que se complete y se dé. Las partes fundamentales y generales son: emisor, encargado de iniciar el proceso de transmisión de una idea, información a otro individuo o grupo de personas, buscando el medio que disponga más convenientes para transmitir dicha información. Receptor, es el individuo o grupo de personas que va a recibir la información que un emisor envía, para recibirla, procesarla y comprenderla. El canal, es el medio que usa el emisor para transmitir su mensaje e información al receptor. Por lo general son medios ambientales o físicos. Por ejemplo, al hablar de frente a frente, la voz viaja a través del canal del espacio ambiental para poder hacer envío de las ondas sonoras producidas por la voz. El mensaje es una de las partes más importantes de toda la estructura, ya que corresponde a la información que se quiere transmitir. Habiendo aclarado qué es la comunicación y cuáles son las partes básicas de su estructura para su funcionamiento, empiezan las dudas dentro de nosotros. ¿Cómo llegamos a tener un idioma y lenguaje tan complejo como el de hoy en día? ¿Cómo empezó todo? Si hoy la comunicación es tan sencilla como una llamada por celular, un mensaje de WhatsApp, ¿cómo hacían antes para transmitir un mensaje de manera rápida y a un lugar lejano? Para resolver estas dudas que se nos generan, tenemos que regresarnos a los inicios del ser humano, cuando aún era un nómada. A pesar de actuar mayormente por instinto, el hombre empezó a ajustarse en pequeños grupos, cuya finalidad era básicamente sobrevivir. Por ende, trataban e iniciaron las primeras pinceladas de comunicación a través de gruñidos, gestos, gritos que trataban de compartir información para, por ejemplo, ponerse de acuerdo en la caza de algún animal. Albergue en cuevas, pelea de territorios, búsqueda de apareamiento, entre otros. Estas fueron los primeros inicios de la comunicación humana. Es aquí donde el ser humano, al pasar los años, va avanzando progresivamente su capacidad cerebral de análisis y empiezan los descubrimientos e invenciones tecnológicas que fueron pilares muy básicos pero importantes para lo que somos hoy en día. Cuando decimos invenciones tecnológicas, quizás nos imaginemos descubrieron la cura del cáncer, un nuevo smartphone o algo por el estilo, que se relaciona más a nuestra época tecnológica contemporánea, pero que era entonces un descubrimiento o invención tecnológica en la época de los cavernícolas o primeros seres humanos de la historia. Los avances tecnológicos más relevantes del ser humano en su prehistoria, algo tan sencillo como el fuego, que inicialmente se usó para calentarse de los fríos extremos, iluminación y en la casa, luego y de manera particular sirvió en épocas más adelante en la ayuda para la comunicación, como por ejemplo las señales de humo. Entonces, el hombre de la prehistoria, entre sus gruñidos, gritos y gestos, y de acuerdo a su crecimiento racional y desarrollo cerebral, empezó a buscar medios donde plasmar la información que recibía del entorno, ambiente natural o comunidad. Con esto iniciaron las primeras comunicaciones visuales, mejor llamadas antes artes rupestres, alrededor de 30.000 años antes de Cristo, que son básicamente representaciones gráficas en cuevas donde habitaban, donde se buscaban transmitir información no necesariamente temporal ni de momento, sino a las siguientes generaciones a través de dibujos simples que representaban su ambiente y animales. Es allí donde empieza la trascendencia de la información y la conservación de los datos. Luego de esto aparecen entonces los petróglifos. 10.000 años antes de Cristo, que también son representaciones gráficas por lo general realizadas sobre piedras y en cuevas,
pero de una situación o hecho en particular, del cual querían dejar algún registro, por ejemplo, la caza, el apareamiento, disputas de territorio, entre otros. Se puede ir evidenciando poco a poco el avance de complejidad progresiva del ser humano prehistórico, por transmitir información y conservarla. Los pictogramas, representaciones gráficas de símbolos y dibujos sobre piedras y materiales rústicos de la época donde se buscaba plasmar, transmitir y conservar una información del ser humano en su momento. Los pictogramas buscaban ya transmitir una serie de hechos o sucesos históricos, secuencia de representaciones buscando representar hechos múltiples que realizaba el ser humano, en lugar de los petróglifos que plasmaban un hecho en particular. Por último, de la prehistoria se hace énfasis en los ideogramas. Estos fueron el pilar de la conceptualización de ideas, básicamente representaciones que sirvieron para empezar a comunicar no solo hechos rutinarios del ser humano, sino situaciones más complejas como mostrar su naturaleza psicológica, comportamientos, sentimientos, todo esto a través de representaciones gráficas muy similares a los pictogramas, pero con otra finalidad. Sobre los primeros sistemas de comunicación humana, podemos decir que eran de características que, aunque permitían transmitir ideas, representar situaciones y contar de cierto modo una historia, tenían capacidades comunicativas limitadas. Para concluir esta primera fase de la influencia tecnológica en la historia de la comunicación del hombre, puntualmente para la época prehistórica, se debe apreciar que los avances, por poco significables que parezcan, estos fueron grandes avances de mucha importancia para llegar al nivel de facilidad de comunicación que hoy en día tenemos. En ese entonces ni siquiera existía aún el alfabeto, ni un lenguaje como tal, sino de primeros pincelazos de raciocinio y desarrollo cognitivo del hombre, como empezó a querer transmitir y conservar información. Tan es así que aún se conservan algunas de las primeras representaciones rupestres y son declaradas Patrimonio de la Humanidad por la importancia histórica que éstas tienen. Época antigua. En la Edad Antigua se dio la formación de las primeras civilizaciones y a esta época se le otorga la invención de la escritura como principal innovación y punto de partida para la constitución de dichas civilizaciones. Con la llegada de los romanos a la península ibérica alrededor del año 1218, a la que llamaron Hispania, inició la conquista romana, lo que trajo consigo un intercambio cultural que se convirtió en la mayor influencia para crear las bases de la cultura ibérica. De este hecho también podemos decir que surgieron las bases de nuestra cultura colombiana, ya que en épocas posteriores fuimos colonizados por las tropas españolas ya totalmente matizadas por la cultura románica. La institución de los romanos en dicha península significó su imposición total. Estos se dedicaron a aplicar sus leyes y a gobernar bajo su propio modelo. Empezaron a construir sobre estas tierras sus edificios, teatros, anfiteatros y circos para su propia diversión. También construían templos, murallas y otros, como celebración por sus triunfos de guerra. En diferentes territorios del planeta, principalmente en las tierras más aptas para la subsistencia humana, en aquellas zonas donde la tierra era más fértil se empezaron a conformar las ciudades. Dichas conformaciones se fueron convirtiendo en el epicentro de la sociedad. En estos lugares se hallaban servicios como templos y los primeros centros de salud. Además, esta nueva forma de organización social trajo la necesidad de designar roles a sus integrantes, creando los niveles jerárquicos y surgiendo así el gobierno. Tanta interacción humana, más aún, interacción entre culturas y la necesidad de contactarse entre sí, llevó a que la comunicación gestual que predominaba en aquella época fuese evolucionando hasta convertirse en comunicación oral, forma de conexión que se convirtió en la principal en la mayoría de las sociedades y que hoy por hoy continúa siéndolo en la nuestra, más allá de que también se han usado los escritos y las representaciones icónicas. Aunque la comunicación oral permitió el intercambio de información de forma óptica entre los seres humanos, existía la necesidad de transmitir información entre largas distancias. Con esta necesidad surgieron las primeras tecnologías que permitieron comunicar algún mensaje puntual al receptor.
Algunas de esas tecnologías eran las palomas mensajeras, señales de humo y señales acústicas a través de cornetas, tambores, cuernos o bramaderas. Luego, con la aparición de la escritura, donde se consignaban en principio información simple, empezó a convertirse en una nueva forma de comunicarse. Posteriormente se dio la invención del papel papiro, sacado del tallo de una planta llamada papiro. De esta manera se pudo plasmar un mensaje escrito que podía ser transportado de un lugar a otro. El papiro posibilitó consignar mensajes que se querían transmitir, facilitando que cualquier persona pudiese leer el mensaje. Una de las maneras que usaban para el transporte de dichos mensajes entre largas distancias eran a través del llamado mensajero. El mensajero era la persona que se trasladaba de un lugar a otro caminando o viajando a caballo. De la época antigua podemos destacar la escritura como el gran aporte de la humanidad en cuanto a comunicación se refiere. De allí surgieron los primeros signos y símbolos a través de los cuales se transmitían mensajes fáciles de interpretar, pero que con el tiempo irían dando forma al alfabeto que conocemos, constituyendo así la escritura como una forma de comunicación efectiva y elemental en la Edad Media, en tiempos posteriores a nuestra época actual. Edad Media. La tecnología es sumamente útil y necesaria en nuestros tiempos. Gracias a ella, el ser humano cuenta con miles de comodidades y experiencias que en tiempos pasados eran inimaginables, como explorar el espacio, estudiar las profundidades del océano y acceder rápidamente a más información de la que nuestro cerebro puede contener. A su vez, nos permite almacenar miles de bits de información, acortar distancias con los medios de transporte y comunicación y mantenernos contactados en todo momento. Sin ir más lejos, gracias a la tecnología los seres humanos poseemos el estilo de vida del que dependemos. Nos provee una mejor vida. El nacimiento de la tecnología es sin duda un producto de las necesidades del hombre. Surge como una manera de superarse, perfeccionarse, analizarse y favorecer el progreso de la humanidad y la evolución del hombre. La mayoría de las nuevas tecnologías surgen como imitación y perfeccionamiento de la mente humana. Es importante destacar que la tecnología no es más que un instrumento, un medio para llegar a un fin, que es la evolución y prosperidad del ser humano. La cantidad de avances tecnológicos que se han logrado a lo largo de la historia del hombre son innumerables. Con el correr del tiempo, la tecnología ha comenzado a evolucionar con mayor rapidez. En los últimos años ha comenzado a evolucionar con mayor rapidez. En los últimos años el progreso tecnológico ha sido claramente más rápido. El primer celular de la historia, por ejemplo, fue creado en 1983. Era más grande que un teléfono inalámbrico moderno, pesado, poco estético, con baja calidad de sonido y una batería con duración para 1 hora de conversación. Tan solo 27 años más tarde, los celulares han evolucionado enormemente. En la actualidad, su peso es mucho menor, son más estéticos, pequeños y con una batería que supera la capacidad de la primera incontables veces. A su vez, no solo permiten hacer llamadas, sino almacenar, descargar y enviar archivos de información, mandar mensajes instantáneos, conectarse a internet, chatear online, enviar y recibir correo, ver televisión, escuchar radio, almacenar música, escucharla, entre otras tantas funciones. Es posible decir entonces que el desarrollo tecnológico en los últimos años ha avanzado enormemente, tanto en velocidad como en calidad y capacidad. Como fue mencionado anteriormente, estos veloces progresos se han dado tanto en el ámbito científico y de laboratorio como en el ámbito social de la vida cotidiana. Recalcar la ya existencia de la escritura llevó a la invención de la imprenta como facilitador de un medio físico, de plasmar información e ideas a través de textos, ya que es un método aún conservado que permite la masificación de la información y su óptima conservación. Época contemporánea. La edad contemporánea comprende el tiempo que va desde el comienzo de la Revolución Francesa con la caída de la Bastilla el 14 de julio de 1789 hasta la actualidad. La comunicación como proceso humano ha cambiado de forma sustancial con la aparición de los medios de comunicación de masas. De hecho, se pasó de una comunicación principalmente oral a una comunicación escrita, que más tarde alcanzó la categoría de audiovisual. Esto supuso un cambio, no solo en la forma de comunicación en esencia, sino en los códigos utilizados y en la configuración del tradicional esquema de emisor, mensaje, receptor.
Si hacemos un breve repaso por la historia de la comunicación, podemos considerar la imprenta como el hito tecnológico principal en lo que a cultura y educación se refiere, y además pieza angular para los medios de comunicación. Gracias a la imprenta apareció el primer medio de comunicación de masas, la prensa. La imprenta permitió la producción en serie de la cultura, la educación y de la información. Desde entonces, el mundo ha pasado por profundas transformaciones sociales, culturales, políticas, económicas y tecnológicas. Es una fase caracterizada por el nacimiento de la industria, por los avances en las investigaciones científicas, por el perfeccionamiento de la tecnología y por la constante evolución de los medios de comunicación y transporte. A lo largo de la historia, las señales han ido evolucionando en cuanto a su variedad y complejidad, para ajustarse a las necesidades de comunicación del hombre. Esta evolución de las comunicaciones entre personas se ha beneficiado en gran medida de los avances tecnológicos experimentados en todas las épocas, que han ido suprimiendo las barreras que tradicionalmente han limitado la interactividad entre las personas, riqueza de contenido, distancia de las comunicaciones, cantidad de información transmitida. El uso de nuevos tipos de señales y el desarrollo de nuevos medios de transmisión adaptados a las crecientes necesidades de comunicación han sido fenómenos paralelos al desarrollo de la historia. Se puede afirmar que la informática, la computación y sobre todo las tecnologías han generado grandes cambios en los medios tradicionales, pues a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías, el trabajo dentro de los medios de comunicación social se ha hecho más eficaz, menos laborioso, óptimo y con estándares de calidad adaptados a la constante evolución y necesidades humanas. El impacto ha sido hasta ahora muy positivo. Para finalizar, podemos decir que medios y tecnología van cogidos de la mano en el camino de la modernidad. Los medios de comunicación, tal y como los entendemos hoy en día, no serían posibles sin los avances tecnológicos.